Bien, jovencitos de primera secundaria, continuando las clases online, vamos a ver hoy un tema importantísimo, ¿no? Como todos los temas, la evolución del hombre. Primero escuchamos una canción inspirada en este tema. Bien, lo pueden encontrar como Johann Strauss, así habla Zaratustra, ¿no? En varios documentales, en varias películas sobre el tema, siempre se pone de fondo, ¿no? Es como esa música como que interpreta la evolución del hombre, que toca el tema de hoy. La evolución del hombre, en idioma latín, se denomina hominización. Y en la clase de hoy, que ya es un tema distinto, la clase pasada hemos hecho sobre mapa y geopolítica y la antepasada sobre línea de tiempo, ¿no? Con los periodos de edad antigua, media, moderna, contemporánea. Hoy toca ver la aparición del hombre y todo el proceso de la evolución. Tema muy interesante, controvertido, pero les cuento que la iglesia hace 100 años tuvo un antropólogo y sacerdote que dijo de que el hombre había evolucionado. Se llama Taylor de Chardin. Causó escándalos en la iglesia, ¿no? Porque un sacerdote no puede decir que el hombre evolucionó. La Biblia dice que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. Y que un sacerdote diga lo contrario. Entonces eso causó controversia. Pero 100 años después, la iglesia ahora acepta que el hombre es parte de la evolución. Pero, y Dios lo dijo el sacerdote, que fue sus libros controvertidos, Taylor de Chardin. El hombre evolucionó, pero que eso estaba en los planes de Dios. ¿No? Tesis interesante, que ya en quinto de secundaria, de aquí a varios años, lo veremos con más detalle, ¿no? Hoy estamos en primero y no es necesario ver ese tema. Listo. La evolución del hombre pasa por 5 cambios físicos y psíquicos. Eso es importantísimo. Un libro que ustedes pueden leer, y ya tienes la edad para entender y leer estos temas, te propone más cambios físicos, ¿no? O sea, te dan otras propuestas. Estas son propuestas convencionales. ¿Qué quiere decir convencionales? Quiere decir que todo el mundo ha aceptado que así fue la evolución. Obviamente está predispuesto a los cambios, ¿no? Pero hasta ahora, así se explica aquí en China, en Europa, en cualquier continente, ese tema de la evolución. Entonces, decíamos que se usan dos expresiones para entender este tema, la palabra latín y la palabra griega, que lo ves en el curso de verbal, ¿no? Raíces griegas, raíces latinas. Hominización es un término latín que significa, en castellano, la evolución del hombre. En griego se señala la expresión antropogénesis, que significa el origen del hombre. Y el origen del hombre está asociado con la evolución. Entonces, hominización y antropogénesis son como sinónimos y la definición sería que ambos, la hominización y la antropogénesis, estudia el proceso de la evolución de la especie humana. Y una vez más, la especie humana, de manera elemental, ha sufrido 5 cambios físicos y psíquicos. Estos son los representantes de los 5 cambios físicos y psíquicos, ¿no? Parte de la evolución. 1, el Australopithecus, en minutos veremos sus características. 2, el Homo habilis, la primera especie antepasado del hombre, que ya se le llama Homo. Recuerden que Homo en latín es hombre. No confundas la palabra Homo, que en griego significa igual. En latín, que es lo que estamos utilizando, es hombre. Homo sapiens, el hombre pensante. Homo habilis, el hombre hábil con sus manos. Homo erectus, el hombre erguido. Como todos nosotros, ¿no? Erguidos, bien bípedos.
Le sigue el Homo neanderthalensis, cuarto, y nosotros somos Homo sapiens, ¿no? Recordar esta palabra, hombres pensantes, racionales. Aquí están los 5 momentos que el hombre evolucionó. Pero, ¿cuáles fueron las características del hombre para que pueda evolucionar de una fase media simiesca, como se ve en este cráneo del Australopithecus? ¿Cuáles fueron las características del hombre para que evolucione a convertirse como ahora somos? Aquí están entonces las respuestas. 1. Primera característica importante, elemental, por favor, jóvenes estudiantes. 1. Que el hombre no apareció en América ni en Oceanía. El hombre apareció, según los últimos estudios, y parece que allí ya quedó establecido, el hombre apareció en el África. Sabes que este es el África, y los 3 países donde se encontraron restos de nuestros antepasados de hace millones de años que vivieron son Etiopía, que él empezaba a escribir cuando escucharon la música de Strauss, Kenia y Tanzania. En esos 3 países se han encontrado mucha evidencia de nuestros antepasados, Etiopía, Kenia y Tanzania. Y esos países pertenecen al África. Si somos más específicos, al África lo puedo partir en 2 y decir que la parte oriental del África, porque está para allá, recuerde que todo esto es oriente, la parte oriental del África, entre Etiopía, Kenia y Tanzania, cerca de un río bien conocido llamado Rift. Entonces, cerca del valle Rift, entre los países de Etiopía, Kenia y Tanzania, aparecieron las primeras evidencias humanas. Entonces, la cuna de la humanidad es el África. Del África pasó a Oriente Asia, pasó a Occidente Europa y finalmente llega a Oceanía y por último a América. En Historia de Perú, en otra clase veremos el poblamiento americano, ¿no? Todos los temas se relacionan. Listo, entonces primera característica de la hominización, que es el proceso de la evolución del hombre o de la especie humana. Primera característica, que el hombre apareció en el África, entre los países de Etiopía, Kenia y Tanzania, ¿no? Países pobres o no tan desarrollados, ¿no? Como otros países. Entonces, cuna de la humanidad es el África. Eso es importantísimo. 2. Antes se pensaba que el Homo habilis fue el producto de la evolución de los Australopithecus, el Homo erectus de la evolución del Homo habilis, el Homo neanderthalensis de la evolución del Homo erectus y nosotros del Neandertal. Entonces, eso se llama decir que la evolución fue lineal. Hoy se cree que no, que la evolución fue ramificada. Un grupo de Australopithecus se convirtió en habilis, apareció otra familia, y de ahí surge el Homo erectus, apareció otra familia, o sea, fue ramificado. Eso significa que la evolución no fue lineal, no es que de aquí del otro, no, sino fue ramificado. ¿Ya? Y eso también sí está en controversia, ¿no? Pero la mayoría acepta que no, que hubo una evolución ramificada. Y 3, los cambios o la adaptación que el hombre tuvo que evolucionar. La adaptación no solamente es biológica, o sea, física, sino también es psíquica. O sea, hubo cambios biológicos, o sea, físicos, y tú lo puedes ver, ¿no? Este cráneo, en la parte de la frente, se llama lóbulo frontal, medio achatado. En cambio, nosotros tenemos esa parte bastante desarrollada. Ahí tienes una característica bien notoria. O, por ejemplo, que los primeros homínidos eran medio semierguidos, ¿no? De aspecto simiesco. En cambio, ahora somos bien erguidos. Otros son, por ejemplo, los 5 dedos. Y más características que le demos a continuación. Entonces, la adaptación fue físico. Y lo físico tú lo puedes ver. En cambio, lo psíquico no. Tú no ves mi lenguaje. Tú no ves mi pensamiento. Tú no ves mi conciencia. Entonces, la adaptación en el hombre cuando evoluciona es físico, que lo puedes ver, y psíquico, que no lo puedes ver, pero sí lo puedes analizar. Entonces, la adaptación de la evolución del hombre fue biológico, o sea, físico, y psíquico. Bien, explicado las 3 características de la evolución del hombre, veamos los cambios físicos, que repito, son fáciles de entender. En la evolución del hombre, y recuerden que el hombre apareció hace unos 2 millones de años, tal vez más, el hombre se volvió bípedo. Quiere decir, y esto es, recuerden, una propuesta, una teoría, quiere decir, aquí me acompañan, quiere decir que los detalles de esta explicación, siguiente clase, porque este tema es bien amplio, bien complejo, y mínimo 2 clases, ¿no? A ver, aquí está el tiempo. El tiempo sí es lineal, ¿no?
Entonces, cuando el hombre aparece, dice la teoría, aparece hace 2 millones. Aquí está. ¿Y quién es el primer antepasado del hombre? El Homo habilis. Entonces, el Homo habilis ya era bípedo. Bípedo quiere decir que camina con 2 pies. Todo ser humano es bípedo. Bi2, pai 2 pie, que camina con 2 pies, bípedo. Entonces, hace 2 millones de años aparece el hombre y una de sus características es que el hombre es bípedo. Pero la pregunta sería, ¿y antes de ser bípedos, qué era el hombre? La respuesta es, no era una especie humana, sino era una especie primate, simiesca, comúnmente llamado mono. Entonces retrocedo más y digo, hace unos 6 millones, cuando digo millones pongo el número y la coma va arriba, hace 6 millones el hombre era, primate es la palabra correcta, ¿no? O simio, como se dice comúnmente, ¿no? Pero palabra culta, y ustedes van a ser alumnos bien educados, es primate. ¿Y el primate qué es? Cuadrúpedo. Entonces, antes que el hombre sea bípedo, antes no era hombre, sino era un simio, dice la teoría, y era un primate cuadrúpedo. Cuando el primate dejó de ser cuadrúpedo y se vuelve bípedo, entonces ya no es un primate, sino es un homo, que en castellano, repito, es hombre. Y antes que el hombre sea bípedo y que su vida lo transcurre en la tierra, terrícolas, tierra, somos terrícolas, antes, cuando era cuadrúpedo, cuando era un primate, vivía en los árboles, o sea, era de vida arborícola. Y se cree, según la teoría, que el simio, el cuadrúpedo, nuestro antepasado remoto, dejó el árbol o su vida arborícola para buscar alimento. Y de cuadrúpedo, cuatro patas, para alimentarse mejor y para sobrevivir, para adaptarse, terminó siendo bípedo, o sea, homo, es decir, hombre. Pero como ustedes saben, este proceso no es fácil, este proceso no es rápido. Este proceso le tomó millones de años. Y antes que el homo, o sea, hombre, sea bípedo y pueda elaborar instrumentos líticos, o sea, armas de piedra para defenderse en esa vida hostil que fue la Tierra hace millones de años, antes de eso, el hombre no pudo elaborar instrumentos líticos y ese hombre, o sea, el primer bípedo, pero no hombre, sino antepasado del hombre, es el Australopithecus. Esta es la parte más compleja, no se preocupen si se confunden, porque hasta en nivel pre y universitario hay controversias, incluso en el nivel de los catedráticos, de los científicos, hasta con ellos debate. Pero aquí tú lo vas a entender de esta manera bien sencilla, ¿ya? Entonces, una característica de los cambios físicos es que el hombre se volvió, o el hombre es bípedo. Antes no era hombre, era primate y era cuadrúpedo. Ese antes hablamos de hace 6 millones de años. Según la teoría de la evolución, recuerda que esta es una teoría. 2. Pulgar oponible. Nosotros somos la única especie que tenemos el pulgar oponible. El dedo de aquí, oponible, opuesto a los demás. Y esto le permite elaborar instrumentos líticos. Dedo oponible. Los monos, su dedo es así. Por eso no pueden elaborar instrumentos líticos, ¿no? Porque son primates. Y crecimiento del cráneo, importantísimo. Nuestro cráneo, hoy, ya los antropólogos, el antropólogo, recuerden el tema de ciencias auxiliares, el antropólogo es el científico, es ¿no? el profesional que estudia al hombre en su aspecto biológico y psíquico. Y los antropólogos ya han hecho la medición del cerebro, y un cerebro común y corriente de un adulto pesa menos de 1,5 kilos, más o menos 1,3 kilos. Sentido común. Jovencito, sentido común. Si un cerebro actual, común y corriente, el mío, el de tu papi, de tu tío, pesa menos de 1,5 kilos, 1,3 kilos, 1,350 kilos, el cerebro de nuestros antepasados pesaban menos, sentido común menos. Pero ¿qué parte era la que estaba menos desarrollado? Lo que le dije hace rato, la parte frontal. Aquí está, curioso, esta parte frontal, aquí está la responsable, esta parte del cerebro es la responsable de nuestra inteligencia. Curioso. Entonces, el Australopithecus tenía poco desarrollo del cráneo y cuando fue evolucionando, esto se desarrolló más. ¿Y aquí lo pueden ver? Entonces,
un cambio físico de la evolución del hombre es el crecimiento del cráneo. De un cráneo que el Homo habilis o el Australopithecus tenían y que pesaba, ¿cuántos gramos? 500 gramos, poquito, medio kilo, a 1350 gramos, ¿no? Casi kilo y medio. Entonces, explicado con detalles, el crecimiento del cráneo. En anatomía te explican que nuestro cráneo, dentro está el cerebro, tiene 4 lóbulos, 4 partes, ¿no? El lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo frontal. Y cada lóbulo cumple una función importantísima, ¿no? Que lo vas a ver en anatomía. Bien, hasta aquí los cambios físicos, la bipedestación, el pulgar ponible y el crecimiento del cráneo. Cambios psíquicos. Somos racionales, somos seres pensantes, por eso no se entiende por qué el hombre comete irracionalidades como destruir la naturaleza, contaminar la tierra, etc. ¿Ya? Somos seres racionales, ¿no? Esto es también fácil de entender. Tenemos lenguaje articulado. Los animales tienen lenguaje, pero es lenguaje animal. Dicen los expertos en la conducta de los animales, se llaman etólogos, que cuando un perrito mueve la cola significa que está contento, y cuando le gritas y la cola lo esconde significa que está triste y se va. Curioso, ese es un tipo de lenguaje. El delfín, cuando está en alta mar, un pescador, y de repente va a haber una tormenta, y el delfín, por ser animal, ya sabe que va a haber tormenta, con sus chillidos advierten al pescador que se retire. Es un tipo de lenguaje, interesante, pero lenguaje animal. En cambio, nosotros tenemos lenguaje articulado, más complejo. Y pensamiento abstracto. Las matemáticas es el mejor ejemplo. Los animales no pueden hacer matemáticas, salvo por instinto, pero es diferente. El hombre sí. ¿Ya? Pensamiento abstracto. Tú puedes ir con tu mascotita al cine, incluso él puede ver la película, pero tú no puedes decir, a ver, cuéntame qué vistes, te dame la cola. ¿No? Pero tú sí puedes contarle a tu amiguito, a tu hermanito, un resumen de la película que viste. O mejor, si lees un libro, un resumen del libro que lees. Bien, pensamiento abstracto. Y para acabar, los principales homínidos, o sea, los principales restos encontrados en los 3 continentes que están pegaditos, ¿no? África, Europa y Asia. Entonces, a continuar. El primer antepasado remoto, usemos la palabra remoto, ¿ya? Primer antepasado remoto del hombre es el Australopithecus. ¿Y por qué tiene que ver con nosotros si su aspecto era simiesco? Porque ya era bípedo. O sea, ya caminaba con 2 pies. Y hemos dicho que si un primate deja de ser cuadrúpedo, ya no es primate. Y es un hombre. Pero no un hombre completo, sino antepasado remoto. Y el Australopithecus no podía elaborar instrumentos líticos. ¿Quién no sabe qué es un instrumento? Pero lítico significa de piedra. Los famosos cuchillos de piedra que el hombre tallaba. En la siguiente clase, más detalles de este tema. Hemos dicho que este tema vamos a verlo en 2 partes. La otra se va a llamar prehistoria. Hoy, la evolución del hombre, ¿no? O antropogénesis. Entonces, este género, Australopithecus, que fue encontrado en Etiopía, no podía elaborar instrumentos líticos y tenía todavía aspecto simiesco. Aspecto simiesco, no era simio, y era casi un hombre mono. Casi, porque hasta ahora no existe un hombre mono. Tenía aspecto simiesco, pero un poco y bastante humano, por eso es nuestro antepasado remoto. ¿Ya? Y te das cuenta que no es Homo, sino Australopithecus. Fue encontrado en Etiopía y el desierto donde fue encontrado sus restos fósiles, o sea, sus huesitos, se llama, en la pampa de Etiopía, se llama Afar. Por eso le pusieron Afarensis. Y como era una mujer, tú dirás aquí, ¿cómo se ve que era mujer si solo encontró huesitos? Las mujeres tienen una cadera distinta que el varón. Por la cadera, el antropólogo Donald Johanson, de Estados Unidos, demostró que era mujer y le puso un sobrenombre, ¿no? Lucy. Le puso Lucy porque era mujer y porque en esa época, allá por 1974, cuando descubrió a esta especie, estaba de moda una música de los Beatles llamado Lucy. Y así lo bautizó, ¿no? Curioso. Después de esa especie, otro antropólogo, ahora un inglés viajó como antropólogo hasta Tanzania y en una pampa llamado Old Dubai encontró restos humanos de hace 2 millones de años, pero no solo encontró hueso humano, sino también encontró instrumentos líticos que el hombre talló. Entonces,
dijo que encontró al primer hombre, ahora sí, hombre, homo, hombre es homo, que tallaba la piedra. Por eso, el primer antepasado del hombre es el Homo habilis. Pero el primer bípedo es el Australopithecus. Y ya se explicó que es bípedo, ¿no? Caminar con dos pies. El Homo habilis siguió siendo bípedo, por supuesto, sentido común, y es el primero en elaborar instrumentos líticos. Recuerda que lítico significa piedra. Mejor lo pongo aquí, ¿ya? Lítico significa piedra. ¿En qué idioma? Griego. En latín, piedra es petrus. En inglés, rock, ¿no? Rock. Listo. El Homo erectus es la tercera especie, o sea, el más antiguo, Australopithecus. Le sigue el Homo habilis de 2 millones. El Australopithecus tiene 4 millones. Le sigue el Homo erectus de 1 millón de años y fue el primero en llegar a Asia. Entonces, le voy a explicar la ruta del Homo habilis. Entonces, el Homo habilis sale del África y recorre todo Asia. Y fue encontrado en China sus restos fósiles. Otra familia recorre Europa. Así fue y sigue explorando el mundo, ¿no? El Homo erectus significa hombre erguido. Apareció hace 1 millón de años, fue encontrado en Asia, China, y los restos fósiles encontrados en una cueva. La cueva se llama Chukudian, por eso también le llaman el nombre de Chukudian, pero el antropólogo que lo encontró, curioso, el que te hablé, el sacerdote Teilhard de Chardin, ya, él mismo, con varios otros antropólogos como Black, descubrió en la cueva de Chukudian al Homo erectus y le puso como nombre Sinántropo, que traducido al castellano significa el hombre de China. La capital de China es Pekín, pekinensis. El Sinántropo pekinensis u hombre de China, y encontró evidencia en la cueva de que esta especie ya usaba el fuego, el primero en usar el fuego. Y todo lo que ya lo había aprendido la especie anterior, él lo conocía. Quiere decir que era bípedo, por supuesto, que elaboraba instrumentos líticos, pero ahora se añade el fuego. El hombre sigue viajando por el mundo, aparecen otras familias, sigue evolucionando, ya es más alto, ya es más humano, no como nosotros, pero parecido, ya no tiene tantos vellos, ya tiene menos aspecto simiesco. Ahora es casi un hombre, pero todavía no. El Homo neanderthalensis, encontrado en Alemania, en un lugar llamado Neander, por eso neanderthalensis, en Alemania, y esta especie fue la primera en hablar, lenguaje articulado, y en darse cuenta la diferencia entre estar dormido y estar muerto. Es el primero en saber qué es la muerte y es el primero, repito, en enterrar a sus muertos. Y una vez más, y todo lo que la anterior especie lo aprendió, él lo tiene. Entonces era bípedo, por supuesto, elaboraba instrumentos líticos, claro, y piedras más finas, talladas, y usaba el fuego. Pero ahora añadimos lenguaje articulado y que entierra a sus muertos. Ya cree en un ser supremo, ¿no? En un Dios. Y finalmente aparecimos nosotros. Más o menos hace unos 60.000 años, nosotros aparecimos de todos los restos antiguos de nuestro antepasado actual. El más importante fue encontrado en Francia, se le llama la cueva Cro-Magnon, por eso el nombre de Cro-Magnon. Y nuestras características, nuestro aporte como especie cuando aparecimos es que nosotros inventamos el arte rupestre. El Neandertal, nuestro antepasado más cercano, también, pero su pintura era muy simple, casi ni es pintura, si somos estrictos. En cambio el Sapiens, Cro-Magnon, sí, él sí pinta las cuevas. La cueva es como una pared, por eso se llama el arte parietal. Y rupes significa roca. Vale, pintar en la roca de la cueva. ¿Qué pintaba? Escenas de cacería. La siguiente clase vamos a ver a qué se dedicaban estos antepasados del hombre. Y también comenzaba a realizar pequeñas esculturas. ¿Quién no sabe qué es una escultura? Se llama el arte mobiliar. Mobiliar pues porque lo puedes mover. O de mueble, ¿no? Y un mueble se puede mover. Y por último, fue el Homo sapiens, que es nuestra especie. Todos nosotros somos Homo sapiens cromañoides. El Homo sapiens fue el primero en seguir viajando y llegar a América. Eso se llama poblamiento americano, que también lo estudié en primaria. Y antes de América llegó a Oceanía. Y así termina la evolución, para dar inicio a otra historia.
¿Ya? Hasta aquí la clase. No se olviden que me responden en la práctica y una pequeña tarea. Muchas gracias y hasta la próxima.